Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que sé que ha estado resonando fuerte en los comentarios y en el corazón de muchos de ustedes. Hablamos de ese actor turco que ha logrado traspasar fronteras, conquistando audiencias y corazones a nivel mundial con su carisma y su talento innegable, el incomparable Can Yaman. Ese hombre que con cada mirada, con cada gesto y por supuesto con esa sonrisa que desarma y ese físico que parece esculpido por los dioses, nos deja sin aliento en cada escena. Pues bien, la estrella de producciones que se han convertido en fenómenos como Erkencikus y Dolunay, ha estado acaparando los titulares últimamente, pero les adelanto que no es por un nuevo proyecto romántico o un amorío apasionado que encienda las redes. No, amigos, en esta ocasión, la noticia que nos ocupa es de una índole un poco más delicada, un poco más humana. Se trata de una lesión que sufrió recientemente mientras se dedicaba a una de sus pasiones, o al menos, a una actividad que muchos de nosotros admiramos profundamente: entrenar duro, sudar la gota gorda en el gimnasio. Sí, así como lo escuchan. Can Yaman, el indiscutible rey del fitness dentro del universo de las teleseries, se ha lesionado. Y como era de esperar, esta noticia ha puesto a todos sus seguidores, y seamos sinceros, a nosotros también, a cavilar, a preguntarnos con una mezcla de preocupación y esperanza, ¿cómo se encuentra él ahora mismo? ¿Qué tan seria ha sido la dolencia? ¿Cuándo podremos verlo de vuelta, luciendo esa energía y esa forma física que tanto lo caracterizan? Hoy en este espacio que tanto nos une vamos a desgranar absolutamente todo lo que se sabe, vamos a intentar encajar cada pieza de este rompecabezas para que todos estemos informados, para que comprendamos la situación y sobre todo, para tener la tranquilidad de saber cómo se encuentra nuestro actor favorito. Así que les invito a que se queden conmigo hasta el final, porque aquí vamos a descubrirlo todo, con la información más completa y actualizada posible. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, quiero recordarles algo sumamente importante, algo que a nosotros nos ayuda enormemente y a ustedes les asegura no perderse nada de lo que compartimos. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto sencillo, completamente gratuito, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo tan visible que ven por ahí abajo. Y no olviden, muy importante, activar la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo nuevo, recibirán un aviso al instante, garantizando que no se pierdan absolutamente nada de lo que sucede con sus celebridades favoritas, sus series, sus vidas y por supuesto, estas noticias tan comentadas. Gracias de antemano por su apoyo. Como les estaba adelantando, esta noticia ha saltado a la palestra hace relativamente poco tiempo y, como era de esperar, ha generado un revuelo considerable. Can Yaman, conocido a nivel mundial por su disciplina férrea y su dedicación casi monacal a mantener un físico envidiable, se ha visto en la penosa necesidad de pausar su rigurosa rutina de entrenamiento debido a una lesión. Las redes sociales, esa fuente inagotable, a veces un torrente de información y, seamos honestos, también de desinformación, se han inundado de rumores, de especulaciones, de conjeturas. ¿Fue algo realmente grave? ¿Una simple molestia muscular pasajera? ¿Podría esta situación afectar sus futuros e ilusionantes proyectos? La realidad es que en los primeros momentos, la información disponible era bastante escasa, lo cual, como bien saben, tiende a alimentar aún más la curiosidad y la ansiedad de los seguidores. Sin embargo, poco a poco, a través de comunicados oficiales, de indirectas sutiles en sus publicaciones, de filtraciones de fuentes cercanas al actor, y de un minucioso seguimiento, hemos podido ir atando cabos, hilando la información para tener un panorama más claro. Al parecer, la lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento que, según se describe, fue particularmente intensa. Can Yaman es conocido por ser un verdadero entusiasta del ejercicio físico, un apasionado del deporte, y por llevar su cuerpo a los límites necesarios para mantener y perfeccionar esa figura escultural que tanto admiramos y que lo ha convertido en un referente. Y es precisamente esa intensidad, esa búsqueda constante de superación, esa mentalidad de no rendirse nunca, la que irónicamente a veces puede jugarle una mala pasada. No es un fenómeno aislado, todos hemos sido testigos, o incluso protagonistas, de cómo deportistas de élite y personas que llevan su entrenamiento a un nivel profesional, sufren percances, accidentes, lesiones. El cuerpo humano, por muy fuerte, resistente y entrenado que sea, posee unos límites físicos inherentes. En cuanto a la naturaleza de la lesión, según la información que se ha podido verificar y recopilar, parece estar concentrada en la zona de la espalda,
un área que, como bien saben, es fundamental, es un eje central para la estabilidad y el movimiento, y que a menudo se vuelve vulnerable cuando se manejan cargas pesadas, se realizan movimientos bruscos o se somete a esfuerzos extremos. Algunos reportes de fuentes que parecen ser bastante confiables apuntan a una posible hernia discal, o al menos a un pinzamiento significativo en algún disco vertebral, una situación que le causó un dolor agudo e incapacitante obligándole a detener su actividad física de manera inmediata. Imaginen por un momento la frustración que esto debió suponer para alguien como Can Yaman, para quien el entrenamiento es prácticamente un estilo de vida, una parte intrínseca de su día a día, tener que parar de golpe. Debe ser una sensación similar a la que cualquiera de nosotros sentiría al tener que abandonar nuestro deporte favorito, nuestra actividad física preferida, de un día para otro sin previo aviso. Ahora llegamos a la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo se encuentra Can Yaman en este preciso instante? Aquí es donde ponemos todo nuestro empeño en traerles la información más actualizada, la más veraz y la más confiable posible. Afortunadamente, y es un alivio decirlo, las últimas noticias que hemos recibido son relativamente tranquilizadoras. Si bien es cierto que la lesión le ha impuesto la necesidad de tomarse un merecido descanso y de someterse a un riguroso tratamiento de rehabilitación, todo indica que no se trata de algo que ponga en riesgo su carrera profesional a largo plazo. Hemos podido observar a Can Yaman en sus apariciones públicas recientes y en algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde, aunque se nota cierta cautela en sus movimientos, lo cual es completamente natural y comprensible, muestra signos evidentes de recuperación. El dolor de espalda, como bien saben los que lo han experimentado, puede ser tremendamente incapacitante y su sanación, en muchos casos, es un proceso lento y que requiere mucha paciencia. Sin embargo, la actitud de Can Yaman, fiel a su carácter, parece ser la de un verdadero guerrero. No se ha dejado abatir por este contratiempo, por esta piedra en el camino, y está poniendo toda su energía y determinación para recuperarse lo más rápido y eficazmente posible. Está siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra, de manera escrupulosa. Ha reducido significativamente la intensidad y la carga de su entrenamiento habitual, pero no lo ha eliminado por completo, lo cual es un buen indicio de que está abordando la situación de forma inteligente. Su enfoque principal ahora está puesto en ejercicios de fisioterapia específicos, en aquellos movimientos controlados que no le causan dolor y que, por el contrario, le ayudan a fortalecer la zona afectada, a reconstruir la musculatura de soporte. Es crucial recordar, y esto es un consejo que sirve para todos, que estas lesiones, especialmente las que afectan a la espalda, requieren una dosis considerable de paciencia y un enfoque gradual y progresivo para minimizar el riesgo de recaídas. No se trata de forzar la máquina, de querer volver a la normalidad y a la intensidad de antes de un día para otro. Se trata de un proceso de curación, de reconstrucción y fortalecimiento que por naturaleza lleva su tiempo. Además de la fisioterapia y manteniendo su filosofía de vida saludable, se sabe que Can Yaman está prestando una atención extrema a su alimentación, como siempre lo ha hecho. Una dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales esenciales es fundamental no solo para la reparación de los tejidos dañados, sino también para mantener el cuerpo en óptimas condiciones durante todo el proceso de recuperación, fortaleciéndolo desde dentro. Y por supuesto, el descanso. El descanso es tan vital como el entrenamiento más exigente y en momentos como este, cuando el cuerpo necesita recuperarse, el descanso se vuelve aún más crucial, adquiere una importancia capital. Hemos visto circular algunas fotos y vídeos recientes donde se le puede observar caminando con cierta naturalidad, asistiendo a algunos eventos con una discreción acorde a su situación, e incluso realizando ejercicios de bajo impacto, diseñados para no agravar la lesión. Todo esto indica que si bien es cierto que todavía no ha alcanzado el 100% de su capacidad física, se encuentra en un camino muy positivo y prometedor hacia la recuperación completa. Sus miles y miles de fans, de todas partes del mundo, le han enviado innumerables mensajes de apoyo, de cariño y de ánimo a través de las redes sociales, y él, con su característica humildad y gratitud, ha sabido agradecer estas muestras de afecto. Es precisamente esa conexión tan fuerte con su público, esa ola de energía positiva que recibe, lo que, sin duda alguna, le proporciona un impulso extra para seguir adelante con más fuerza. Ahora, la pregunta que seguramente ronda en la mente de muchos y que es de gran interés para nosotros como seguidores de su carrera, ¿qué significa esta lesión para sus proyectos futuros? Como bien saben, Can Yaman lleva una agenda de trabajo bastante apretada, llena de compromisos y con varios proyectos sumamente emocionantes en el horizonte, tanto en el ámbito de la televisión como en el del cine.
Su participación en la esperada serie El Turco, que se está rodando en Italia y que tiene todas las papeletas para convertirse en un gran éxito internacional, ha sido una de las principales preocupaciones de sus admiradores. ¿Podrá cumplir con las exigencias físicas y de rodaje que esta producción demanda? Los informes más recientes y fiables que hemos podido obtener sugieren que, si bien es probable que la lesión haya podido causar algunos retrasos iniciales en el calendario de rodaje o requerir ajustes puntuales en su participación en ciertas escenas, el equipo de producción, y el propio actor, están haciendo todo lo humanamente posible para minimizar cualquier impacto negativo. Es muy probable que se estén adaptando las escenas que implican un mayor esfuerzo físico o que se estén programando sus intervenciones de manera estratégica, cuidadosamente planificada, para que no comprometan en absoluto su proceso de recuperación. La flexibilidad, la comprensión y el trabajo en equipo son, sin duda alguna, claves fundamentales en este tipo de situaciones. No debemos olvidar que Can Yaman es un profesional consumado, un actor dedicado y comprometido, y su lealtad hacia sus proyectos es innegable. Estoy convencido de que con el apoyo de un equipo profesional y con los cuidados necesarios, podrá cumplir con todos sus compromisos y, una vez recuperado, ofrecernos esas grandes actuaciones que tanto esperamos y que él sabe hacer tan bien. Es realmente fascinante y a la vez aleccionador observar cómo estas figuras públicas, a quienes admiramos profundamente por su fortaleza aparente, por su capacidad aparentemente ilimitada, son también, en esencia, seres humanos con sus propias vulnerabilidades, con sus fragilidades. Las lesiones, como la que ha sufrido Can Yaman en el gimnasio, sirven como una advertencia importante para todos nosotros, para cada uno de los que practicamos algún tipo de actividad física. Nos recuerdan la importancia vital de escuchar a nuestro cuerpo, de atender sus señales, de no excedernos en nuestros esfuerzos, y de priorizar siempre la técnica correcta y la seguridad sobre el peso levantado o la velocidad alcanzada. Si eres una persona que hace ejercicio regularmente, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Esa sensación de querer darlo todo, de querer superar tus propios límites, es increíblemente poderosa y motivadora. Sin embargo, a veces ese mismo impulso, esa ambición, puede llevarnos, sin darnos cuenta, a situaciones complicadas y dolorosas. Es fundamental realizar un calentamiento adecuado antes de cualquier actividad, estirar correctamente al finalizar, y sobre todo, prestar una atención constante a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Un dolor agudo, una molestia persistente, no son algo que debamos ignorar o pasar por alto. Son llamadas de atención que merecen ser escuchadas y atendidas de inmediato. Entonces, para recapitular y para que quede todo claro, Can Yaman ha sufrido una lesión en el gimnasio, aparentemente localizada en la zona de la espalda, lo que le ha obligado a pausar temporalmente su rutina de entrenamiento. Afortunadamente, las últimas informaciones que hemos recopilado son alentadoras y nos indican que se encuentra en pleno proceso de recuperación, siguiendo un plan de rehabilitación meticuloso y cuidando su salud de manera integral. Aunque es posible que aún se le note cierta cautela en sus movimientos, su actitud es indudablemente positiva y está enfocado con gran determinación en volver a su mejor forma física. Su compromiso con sus proyectos, incluyendo la importante serie El Turco, permanece intacto, y se están realizando los ajustes necesarios y las adaptaciones pertinentes para asegurar que pueda cumplir con sus compromisos profesionales sin poner en riesgo su bienestar. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero sinceramente que esta información les haya resultado útil, que les haya brindado un panorama claro y completo sobre la situación actual de Can Yaman. Personalmente me da una enorme alegría saber que se encuentra en vías de recuperación, que está trabajando para volver a estar al 100%. Su energía, su talento y su presencia en la pantalla son demasiado valiosos como para perderlos. Les agradezco de corazón, una vez más, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su interés y su apoyo son el motor que impulsa este canal a seguir adelante y a crecer. Ahora me encantaría, como siempre, conocer su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Han tenido experiencias similares con lesiones al realizar ejercicio? ¿Qué consejos darían? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esa pequeña acción, ese pulgar hacia arriba, nos ayuda muchísimo a que YouTube promocione nuestro contenido y lo muestre a un público más amplio. Y si aún no lo han hecho y quieren estar al día con todas nuestras novedades, ya saben, suscríbanse al canal para no perderse nada.
Muchísimas gracias por su valioso tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.